A ver, primero, estamos en la Argentina y somos argentinos. Así que ya esa creo que es una complicación, ¿no? Ajá, Y somos argentinos actuando en el marco de un sistema político que le llamamos representativo, democrático, republicano y federal. Bueno, todavía todo eso es una gran deuda, ¿no? Es una gran deuda. Así que la pandemia que no sea pretexto para decir que la cosa es peor porque ya venimos mal sin pandemia ajá. como país en el sentido político. Y sí lo que noto es que cada 2 años se va agravando la situación, ¿no? Tal vez muchos teníamos la esperanza que, bueno, la crisis de 2001 iba a ser una crisis que podía permitir un renacer, cosa que también no ha ocurrido y ya hemos atravesado 20 años, ¿no? Mm. Y bueno, para algunos tampoco tenemos mucha expectativa de que si no ha ocurrido en ese contexto, ¿cómo podrá ocurrir en este? Pero deberá ocurrir en algún momento, aunque sea producto nuestro, de las futuras generaciones, pero creo que es el gran debate pendiente que tenemos en la Argentina. Y que no se va a producir en un marco electoral como se está dando este de ahora, que entre otras complicaciones, aparte de las ya naturales, por condiciones tácitas que tenemos, eh, se suma así el tema de la pandemia, se suma también esta particularidad en Salta de que tenemos desdoblada la elección, no tenemos paso en la elección. Y primero, bueno, esta situación yo creo que genera una gran confusión. Yo no sé si el electorado en su gran mayoría puede separar, ¿no?, lo que es lo nacional y lo provincial, lo nacional que es con paso, lo provincial que no es con paso. El mapa de las fuerzas políticas, que es uno para la provincial y es otro muy distinto para la nacional en la misma provincia, ¿no? Eh, donde dos listas que son del oficialismo provincial para la nacional se separan y una de ellas se une con otra lista que supuestamente es opositora en la provincial. Si a Claro. nosotros nos cuesta metabolizar ese tipo de cuestiones, yo no quiero saber la gente común cómo puede, eh, procesar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, y entramos también, esa es una paradoja, entramos en otra paradoja que ya es nacional, hacemos una ley, paso, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, y la tendencia siempre es a la lista unidad. Muchachos, así no es la cosa, así no es la democracia. Si hemos hecho unas pasos porque ya los partidos políticos habían perdido su vida interna y habían perdido esa dinámica que también los tenía que poner en situación de dirimir diferencias internas para después salir todos juntos. Entonces tenés fuerzas políticas intervenidas, partidos políticos intervenidos, partidos políticos con procesos de elección interna truncos o viciados. Entonces nos falta democracia de calidad en todo sentido, ¿no? Y no podemos estar con eso de que si alguien presenta una lista en una paso es un desobediente. No, desobedientes somos si no abrimos el juego en las pasos. Más que desobedientes somos incoherentes y hasta podemos llegar a ser cínicos, lo cual es grave, aunque el cinismo es una particularidad de la política, especialmente en la Argentina, lamentablemente, porque eso es lo que va en contra de la misma política y los políticos que se enojan por la antipolítica. Ahora, ¿dónde está la antipolítica? Sino en muchas de las organizaciones políticas.
en muchos de los propios dirigentes políticos, que ante cualquier cosa van y buscan la carita, lo que vos decías, ¿no? Sí, La sí, totalmente. performance fotográfica para poder sumar más votos. Sí, sí, Bueno, o quién lleva votos atrás, qué cantante o qué músico, sí, sí, o gente de los medios de periodista. comunicación, claro. Sí, 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 Y sí, sí. ojo, no es que yo diga no pueden ser, sí lo pueden ser, sí lo pueden ser, pero si el punto de partida es otro, si el punto de partida es, tienen algo para proponer, tienen posibilidad de integrar un debate, tienen posibilidad y capacidad para gestionar, para llevar adelante un proyecto que para mí, por ejemplo, desde mi pensamiento, si no es para transformar al país y la vida de todos los ciudadanos, no tiene sentido. Claro, pero algunos van a decir, no, sí, yo quiero transformar la realidad. Bueno, ¿la realidad de quién? Muchos transforman la realidad propia La propia, claro. y no la realidad de quienes constituyen, ¿no? A toda la República. Entonces creo que estamos sumidos, tal vez de una manera más grave, en un mar de contradicciones. Y eso no es bueno, no es bueno, para nada, absolutamente para nada. Sí, ¿vos crees que esto se debe un poco al vaciamiento que hay de los partidos políticos? Lo que decías recién, que esto Sí, no sí, viene de ahora, esto viene hace décadas, digamos, ¿no? sí, Este sí, sí. vaciamiento de contenido, de visión, de cohesión en base a una idea, en base a una visión de país. Y en base también a una convivencia con el que piensa distinto, ¿no? También, Eh, que es la hoy, democracia. hoy lo escuchaba que Alberto Fernández algo decía al respecto. El tema es que lo tenemos que decir y lo tenemos que hacer. Sé que no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer desde los distintos puntos. Incluso también los medios de comunicación, ¿no? La Sí, prensa, claro. el periodismo, tiene que aportar mucho en eso porque es el elemento fundamental para la creación y además la conjunción de la opinión pública, el poder interpretar ese tipo de cosas. Y sí, yo lo que más lamento es la pérdida de vida interna de los partidos políticos, y vos lo decías también en un momento, la pérdida de contenidos. Vos analizás las campañas publicitarias, como ahora la que está vigente, es puro postureo, como dicen los españoles, especialmente de la red social Instagram, es nada más que ser visto, ver a otros y ser visto. Es el postureo, es el mostrarse. Pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué, qué ocurre? Y algunas veces uno interpreta en pocas declaraciones que escucha de muchos candidatos, más ahora que son elecciones legislativas, y la pregunta que a mí muchas veces surge, pero ¿tienen claro lo que es la actividad de un legislador? A mí no me queda claro que muchos que se postulan sepan lo que tienen que hacer como legisladores, porque algunas veces hablan como ejecutivo, como gestores, como supuestos intermediarios de cosas menores, ¿no? Que para eso hay otras estructuras del Estado para que funcionen. Y nosotros lo que necesitamos es dictar grandes políticas públicas que tienen que salir por ley, ya sea en la nación, ya sea en las provincias, para marcar un rumbo definido, ¿no? Que lo tenemos que definir entre todos, en disidencias, en diferencias, pero bueno, creo que es un ausente que para mí genera preocupación ese tema. Sí, sí, totalmente. Darío, no sé si querés hacerle alguna consulta a Gustavo Iovino. Sí, por supuesto. Gustavito, ¿cómo te va? Bueno, Gustavito era de otra época, ya viejo. Sí, a mí tampoco, yo tampoco estoy para que me digan Darito. No, No, varios me dicen Gustavito, y bueno, está bien, sí, yo gracias. recuerdo, ¿a qué viene eso? Hace 30 años atrás estábamos juntos. No, ya terminemos la nota. Años.
Claro, pero éramos jóvenes los dos. Te O sea, deschaba, Gustavo. vos eras una criatura, yo era también, o sea, ¿y qué pasó? O sea, que en esa época yo me acuerdo que los chicos a los que les dábamos clase, también a vos te decían Gustavito, a mí me decían Dari, y eran chicos del último año de la secundaria y del IEN, ¿te acordás de esa época? Sí, exacto. Así que, está bien decirte Gustavito. Y Gustavito, además, viste, o sea, prefiero mantener este estilo, porque después, viste, la respuesta que me vas a dar y la pregunta que te voy a hacer es realmente deprimente. Vamos a quedar de cama. Bueno, Mía. mira, hay algo interesante, Darío, antes de la pregunta, que tiene que ver con esa época. Yo creo que los que ya fuimos algo mayorcitos, ¿no? En todo lo que ha sido la vuelta a la democracia en el 83, porque realmente éramos grandecitos apenas, es decir, éramos adolescentes jóvenes, muchos de ellos, pero que también formamos parte, ¿no? de ese tránsito hacia la democracia, ese entusiasmo que a muchos nos movilizó, incluso políticamente. Yo creo que todos los que de alguna manera estuvimos ahí, tenemos que hacer una reflexión, un autoanálisis y crítica también, una autocrítica de qué rol habremos tenido para que la democracia no haya tenido el impulso que debiera haber tenido, ¿no? Que está bien, no tiene que ver el factor individual, pero creo que la generación tiene que asumir que no hemos hecho con la democracia lo que teníamos que hacer. Y así estamos. Y creo que eso es una deuda. Eso lo estamos debiendo. Y bueno, a ver si ahora que somos más viejitos podemos ayudar a que se encarrile un poco la cosa, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con respecto a la responsabilidad individual, siempre existe, siempre. Y yo partiendo, eso sin dejar de lado cuestiones estrictamente estructurales que existen y son reales, son fuertísimas. En este caso, el gran condicionante para la democracia, lo sabemos, lo hemos dicho y lo hemos proclamado, es la corrupción en todos los estamentos y cómo eso inunda todo. Y tiene que ver porque la corrupción no es un monstruo grande, o sea, y que solamente agarra a las personas allá. No, hay una cuestión individual. Yo lo que quiero consultarte a vos es precisamente en este sentido, porque si hay una responsabilidad individual, entonces el cinismo es porque alguien es cínico. Sí. La incoherencia es porque alguien es incoherente. Alguien, me estoy refiriendo a diputada o diputado, senadora o senador, concejala o concejal, intendenta o intendente. Entonces, hablemos de cínicos, cínicas, incoherentes, irresponsables y el daño que eso está provocando. Porque hay gente, por ejemplo, no hay nadie que venga de un partido que diga los voy a empobrecer a todos. Entonces, no, claro. No hay nadie que haya propuesto, como dijo Menem en su momento, si yo practicaba, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Sí, totalmente. Esa confesión identificó toda la época que la estamos viviendo ahora. Claro. Entonces, no hay sinceridad, hay mucha mentira, ¿no? No es que hay mucha, son absolutamente mentirosos. O sea, son realmente mentirosos y mentirosas. Entonces, el tema es, porque existió la cuestión esta de la ficha limpia, pero digámoslo de otro modo. Si vos tenés que entrar a un trabajo, te piden antecedentes penales, no tenés que tener ni denuncia, no nos condenan, ni denuncia. Sí. Te piden además, ¿viste? O sea, hasta un examen psicológico, porque además tenemos psicópatas. Sí, o sea, aquella persona que practica, ¿viste? O sea, algo que sabe que la medida política produce daño y no importa. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Porque si no, ahora, o sea, o votás en blanco, no votás, o votás, ¿viste? O sea, directamente a la izquierda, que está dividida encima. O votás por la negativa.
votás por la negativa, es Claro. decir, ¿cómo hago, qué es lo que puedo hacer para joderlo a fulano de tal? Bueno, Y nosotros entonces leímos un voto mensaje en ese sentido. por el El descarte. viernes Claro, pasado voto mandaron castigo, sí. el programa. Sí, Preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que se rompa la máquina? claro, claro. Claro. Sí, sí. ¿Cómo hacer? O sea, yo te pregunto a vos, ¿cómo hacer para que esa gente nos llegue? O sea, No. tenemos que hacer algo, eso es indudable. Y Perú lo hizo, Bolivia lo hizo, lo están haciendo, Ecuador lo está haciendo. O sea, realmente los vamos a echar a todos, eso es indudable. Pero ¿cómo lo claro, hacemos ahora? claro, y bueno, primero tenemos que empezar a que puedan jugarse nuevos actores políticos que no entren en esa lógica y que van a tener mucha resistencia, ¿no? Además le van a hacer campañas, le van a hacer un montón de cosas. Y también creo que en el rol de ciudadanos tenemos que ver bien a quiénes votamos. Por supuesto que ahí es importantísimo una de las grandes deudas, si bien se hicieron muchas cosas, pero una de las grandes deudas del sistema educativo argentino, especialmente en las últimas décadas, ¿no? Que no solo tiene que ver con la actualización de un montón de cosas, sino con la posibilidad de que haya, estaban como materia antes, ¿no? Pero haya una verdadera formación cívica o cultura Así es. Te cívica, acordás, claro, de los más allá 70. del nombre, Sí, que sí, sí. sea la práctica, es decir, tenemos que ir más a la praxis. Y es cierto lo que vos decís, Darío, y vos sabés que las grandes empresas reclutadoras de capital humano, suelen decir Así es. muchos ahora, no solo necesitan de vos todo eso, sino que también hacen un estudio muy profundo hoy de tu vida a través de las redes Las sociales redes. Así es. y de la web. A ver qué antecedentes hay, qué se dice de esta persona, cómo se muestra a esta persona. Y bueno, lo que pasa es que vos ya tenés un sistema, una maraña en el sistema político, donde hay un sistema de defensa que te lo muestra realmente como una corporación. Bueno, hay que quebrar eso. No digo que sea fácil, pero las dos cosas que se me ocurren son esas, ¿no? De ver la posibilidad de que no pase como eso, che, qué bueno sería que fulano de tal sea candidato y fulano de tal sale disparando. Dice, escúchame, tengo que La buena cambiar mi gente no vida, quiere estar ahí. claro, tengo que cambiar mi vida, las cosas que yo ya hago, mis proyectos. Me encantaría, pero para que me empiecen insultando desde mi familia y después pase a mis vecinos y a toda la gente, porque en definitiva vos decís, suponete, hipótesis, hay una excelente candidata o candidato a un cargo legislativo. Esa persona, ¿qué puede hacer? Sola. Claro. Una golondrina no hace verano. Por eso la importancia de los partidos. Yo tengo una preguntita, Gustavo, para aprovechar el tiempo, y tiene que ver con esto, ¿no? Que debaten de alguna manera Darío y vos. Tiene que ver con las redes sociales. A mí me preocupa mucho la gente joven, porque en la Argentina votan a partir de los 16 años. Entonces, si vemos la cantidad de votantes nuevos y vemos el desconocimiento en el movimiento político, en las campañas políticas y los contenidos, es para asustarse directamente, ¿no? Se mueven a través de las redes. Las redes han cambiado muchas cuestiones a nivel inclusive mundial. Siempre pongo yo acá el ejemplo. Por ejemplo, que los grandes movimientos en España se armaron a través de las redes sociales, ¿no? Como se convocaron, por ejemplo, en la Puerta del Sol en el 2007, ¿no? Como las mujeres nos autoconvocamos para ni una menos, porque estábamos cansadas de los femicidios y nos convocamos a través de las redes sociales. Y armamos un movimiento gigantesco. Podemos surgió de ahí, de ese movimiento de estudiantes en España, por ejemplo. Bueno, acá mismo en la Argentina, en el 2001, ocurrió algo en ese sentido.
Claro, no que se vayan todos, por ejemplo, también, ¿no? Y las cacerolas. Pero la pregunta es, si las redes sociales modifican todo, porque han modificado el lenguaje, la forma de hacer periodismo, la forma de poner los contenidos en una campaña política, que es más, contenidos, para mí es el no contenido, digamos. ¿Cómo hacemos para lograr esto que te preguntaba Darío, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para intentar modificar cómo se hace política, cómo se hace una campaña y cómo se da un mensaje comunicacional? Bueno, fundamentalmente, acá hay un tema de fondo, insisto, es la educación. Tampoco los dirigentes que tenemos han venido del espacio, son Claro. emergentes de nuestra misma sociedad. Y nosotros lo que necesitamos es, en el fondo, una gran transformación educativa, especialmente de los primeros niveles de educación. Argentina es un país de referencia mundial en cuanto a la educación universitaria y en cuanto a la gratuidad, por ejemplo, y el acceso a la educación superior. Pero nosotros estamos sufriendo un gran debilitamiento de todos los sistemas anteriores que después van a repercutir en esa joya que tenemos, que son los estudios superiores. Creo que urge, más allá de una inquietud interesante en el marco de la democracia en los 80, que fue la discusión en el marco del Congreso Pedagógico Nacional, es avanzar con otro tipo de discusión, y creo que nos obliga a repensar, así como la pandemia también nos dice repensar el sistema de salud, tenemos que repensar el sistema educativo, porque además también lo ha manifestado la pandemia y ocurre, por ejemplo, en los medios con este programa ahora, y ocurre en las universidades y en las escuelas. El impacto de la tecnología en el marco de la pandemia ha estado cambiando todo el ecosistema del trabajo, de la educación, del comercio, profundamente, en algo que nos resistíamos, pero que está aquí, está presente. Y por lo tanto, si no partimos de un gran cambio en los primeros niveles de educación, me parece que vamos a tener problemas. Pero eso lo necesitamos que lo hagan, sí, en consenso de distintas ideas y de partidos políticos, pero con la confluencia de verdaderos conocedores del tema. Yo siempre parto de una idea que me parece que en la Argentina uno de los problemas que tenemos es que quien debe estar, donde debe estar, cuando debe estar, no está. Está cualquiera. Claro. Nosotros necesitamos esa oportunidad de que cuando hagamos algo estén las personas indicadas en el momento indicado. Y eso vos lo notás en muchos ámbitos, ¿no? que va ocurriendo. Y entonces también ocurre, que yo lo cuestiono, que especialmente en el ámbito público, pero ojo, también en el ámbito privado, que algunas veces se hacen cosas que son fuegos artificiales. Esa figura se la maneja mucho. ¿Por qué son fuegos artificiales? Porque de pronto ves un montón de colores, de luces, algo maravilloso, que se desvanece en 3 minutos. Cuanto mucho, ¿no? Capaz se desvanece antes. Entonces, la impresión que da es que debemos hacer como que hacemos. La cuestión es mostrar, no es hacer. Entonces, mostramos como que hacemos, pero en el fondo no hacemos. Entonces hay anuncios, hay grandilocuencia, hay puestas en escena, hay escenografías, hay mentira, porque hay construcciones y fantasías, pero no se resuelven los problemas. El problema de la inflación de la Argentina es histórico, prácticamente, no le ponemos fin. El problema de la corrupción es también, es decir, terminan los problemas siendo endémicos. Nosotros nos enorgullecimos en su momento de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, muchas cosas, y también los decimos en el contexto latinoamericano, comparativamente son muchos mejores. Sí,
pero también no, porque en un momento, por ejemplo, como el de la pandemia, comienzan a aflorar determinadas falencias, déficit, no solo en salud, también en educación, que nos ha ocurrido. Es decir, con muy buena voluntad, docentes e instituciones pudieron ir resolviendo ciertas situaciones, pero nunca en el marco de una política pública, nunca en el marco de un direccionamiento, de un acompañamiento, sino que, bueno, la particular premisa argentina, lo atamos con alambre y como somos más o menos creativos, salimos adelante y listo. Me parece que tenemos que cambiar eso, y para cambiar eso hay que cambiar la cultura, hay que cambiar justamente la manera en que las nuevas generaciones acceden, ¿no?, a la percepción de su entorno, al conocimiento, a las prácticas, a las competencias que se necesitan para cumplir distintas funciones.